Buenas tardes, doctor. Somos el grupo 3 y nuestro tema a exponer es halogenuro de alquilo. Para antes comenzar, voy a dar una pequeña introducción acerca del tema. Los halogenuros desempeñan un papel fundamental en la síntesis de compuestos orgánicos debido a su capacidad para participar en reacciones de eliminación y sustitución neulófila. Es importante destacar que los halogenuros no se encuentran de forma natural en grandes cantidades. Su proporción depende de procesos industriales y de laboratorio. Los halógenos se obtienen principalmente de las sales presentes en los mares y en los océanos que se procesan para generar compuestos halogenados. Estructura general: halogenuros de alquilo. La característica principal de la estructura de halogenuro de alquilo es el átomo de halogenuro, X, y las reacciones características de un halogenuro alquilo son las que tienen un lugar en un halógeno. Los halogenuros de alquilo tienen una forma general que es RX, donde R representa un grupo de alquilo o alquilo sustituido. Estructura química. En los halogenuros de alquilo, el enlace carbono-halógeno resulta de la subposición de un orbital con hibridación de átomos de carbono y un orbital p de halógeno. Como a medida que se desciende en la tabla periódica el flúor y el yodo, el tamaño de la orbital p aumenta. En la nube eléctrica alrededor del halógeno se vuelve más difusa y por lo tanto la capacidad de solapamiento con el orbital del carbono se disminuye. Por esta razón, la fuerza de enlace C, X decreta a lo largo de una serie al mismo tiempo que la longitud de los enlaces aumenta. La teoría del orbital molecular sugiere que el híbrido correspondiente del orbital de halógeno tiene principalmente un carácter P y una pequeña proporción de carácter S. En el flúor, el metilo del orbital del fluorenlace carbono-flúor se calcula que tiene aproximadamente un 15% de carácter S y un 85% de carácter P. Muchas gracias. Mi nombre es Evelyn Delgado y a continuación yo les voy a hablar acerca de la clasificación de los halogenuros de alquilo. Primero que nada debemos saber que los halogenuros de alquilo también son conocidos como los alcanos halogenados, que son compuestos orgánicos que resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno en un alcano por átomos de halógeno del grupo 17 de la tabla periódica, que vendría a ser el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. La fórmula general para un halogenuro de alquilo monosustituido es RX, donde la R va a representar un grupo alquilo y la X vendría a ser lo que es el halógeno. Estos compuestos se encuentran clasificados en primarios, secundarios y terciarios dependiendo de si el carbono al que está unido el halógeno está a su vez unido a 2 o 3 átomos de carbono. Tenemos el primario, que como lo mencioné anteriormente, este se va a encontrar enlazado, en este caso el halogenuro se va a encontrar enlazado por un carbono primario. Como vemos aquí a continuación en este ejemplo, vemos como aquí está, en este caso la X, que como lo mencioné anteriormente, vendría a ser lo que es el halógeno, y la R, el grupo alquilo. Vemos cómo el halógeno va a estar enlazado a este carbono del medio que vemos a continuación, donde este carbono se va a encontrar unido a solo un grupo alquilo, por eso vendría a ser primario. Luego tenemos el secundario, donde el carbono que contiene el átomo de halógeno está unido a 2 grupos alquilos. Tenemos aquí el halógeno y el carbono que se va a encontrar enlazado por este y sus grupos alquilos que se encuentran unidos al carbono. Como tenemos dos, se va a nombrar como un secundario. Y por último también tenemos al terciario, que es cuando el carbono está unido a 3 grupos de alquilo. Tenemos asimismo al halógeno, que se encuentra enlazado a este carbono, y este carbono se va a encontrar unido por 3 grupos de alquilo: 1, 2 y 3. Por ende, este va a ser una clasificación terciaria. A continuación tenemos unos ejemplos para poder identificar si es primario, secundario o terciario. Antes que nada, primero vamos a nombrar la cadena. Para poder nombrar correctamente la cadena, vamos a elegir la cadena de carbonos más larga que contenga al halógeno.
En este caso vemos aquí que solo tenemos dos carbonos. Y como solo son dos, este va a ser un etilo. Seguido de esto, vamos a enumerar. eh, eh, Vamos a enumerar para asignar el localizador más bajo del halógeno y asimismo sus posibles sustituyentes. Vamos a enumerar desde aquí 1 y 2 para que el halógeno quede lo más bajo posible. Por ende, se va a nombrar como cloruro de etilo porque el cloro, en este caso el halógeno, se encuentra ubicado en el carbono 1 y termina en cloruro según la clasificación de los halogenuros, ¿no? Luego vamos a identificar si es primario o secundario. Vemos que este halógeno se encuentra enlazado a este carbono que está aquí en el medio. Como se lo mencioné anteriormente, por ende vamos a ver cuántos grupos de alquilo se encuentran enlazados o unidos a este carbono. Y podemos ver que solamente está unido uno, que es el que vemos aquí a continuación. Por ende, este va a ser de clasificación primaria. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Asimismo identificamos la cadena más larga, que vendría a ser la que está aquí abajo. Y este se nombraría como un isopropilo. Identificamos al halógeno, que es el que está aquí. Por ende se va a nombrar como un cloruro de isopropilo. Y para saber si esta clasificación es primaria, secundaria o terciaria, vemos como el halógeno que se encuentra nuevamente enlazado por este carbono de aquí al medio. Vamos a identificar cuántos grupos de alquilo se encuentran unidos a este carbono que está aquí. Vemos que hay 1 y 2. Por ende, este va a ser de clasificación secundaria. También tenemos a continuación este otro ejemplo. Tenemos un 2-cloro-2-metilpropano. Para identificar si es primario, secundario o terciario, vamos a identificar el halógeno que está aquí a continuación. Vemos que este se encuentra enlazado por un carbono y vemos cómo ese carbono se encuentra unido a tres grupos alquilo. Vemos 1, 2 y 3. Por ende, este va a ser de clasificación terciaria. A continuación, del lado de acá también tenemos otros ejemplos. Tenemos al bromuro de butilo porque la cadena más larga tiene a continuación 1, 2, 3 y 4 carbonos. Por ende, este es un butilo. Bromuro de butilo. ¿Cómo sabemos que es primario? Pues bien, vemos que este bromo, el halógeno, se encuentra enlazado solo a este carbono, a este que vemos aquí a continuación. Por ende, es un primario. En el segundo ejemplo tenemos a un bromuro de butilo nuevamente o 2-bromobutano. Identificamos el halógeno que se encuentra enlazado por este carbono y vemos cuántos grupos alquilos se encuentran unidos a este carbono. Vemos aquí 1 y 2. Por ende, este va a ser una clasificación secundaria. En este siguiente ejemplo también vamos a identificar su clasificación, que su nombre es bromuro de isobutilo. Vemos, identificamos el halógeno que es el bromo nuevamente, vemos a cuánto que se encuentra enlazado por este carbono. Por ende, solamente es un primario porque se encuentra enlazado a un solo carbono, el que está aquí. Y por último tenemos al bromuro de butilo. Identificamos nuevamente su halógeno que es el bromo, que se encuentra enlazado por este carbono que tenemos aquí en medio. Y vemos cuántos grupos alquilos se encuentran unidos a él, que vemos aquí a continuación, 1, 2, 3. Por ende, este va a ser de clasificación terciaria. Muchas gracias. Profe, yo le voy a hablar sobre las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo están determinadas principalmente por la presencia de los átomos de halógeno, que son más electronegativos que el carbono. Esto afecta características como el punto de ebullición, la densidad y la solubilidad.
A continuación se van a explicar las principales propiedades físicas. Puntos de ebullición y fusión. Y sabe que tiene puntos de ebullición y fusión más altos que los hidrocarburos correspondientes debido a la polaridad del enlace carbono-halógeno. Densidad. La mayoría de los halogenuros de alquilo son más densos que el agua, especialmente los que contienen bromo o yodo. La solubilidad. Se sabe que son poco solubles en agua debido a su limitada capacidad para formar enlaces de hidrógeno. Y la polaridad, que algunos halogenuros de alquilo son moléculas polares debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el halógeno. Propiedades químicas de los halogenuros de alquilos. Los halogenuros de alquilo son compuestos muy reactivos debido al enlace polar C y X, donde el carbono es susceptible al ataque nucleofílico. Participan en sustituciones nucleofílicas. SN1 en halógenos terciarios con formación de un carbonation y SN2 en primarios y secundarios mediante un ataque directo. También experimentan eliminaciones para formar alquenos en presencia de bases o calor. Además, reaccionan con magnesio para formar reactivos de Grignard, útiles en síntesis orgánica y se reducen alcanos con zinc en ácido o hidrógenos con catalizadores. La reactividad aumenta con halógenos más grandes como el yodo. Gracias. Bien, como segundo punto tenemos la nomenclatura de los halogenuros de alquilos. En cuanto a su nomenclatura IUPAC, estos se nombran de igual forma que los alcanos, considerando al halógeno como un sustituyente más de la cadena principal del alcano. La numeración de dicha cadena comienza por el extremo más cercano al primer sustituyente, sin importar si se trata de un grupo alquilo o de un halógeno. Tenemos las reglas IUPAC para nombrar a los halogenuros de alquilo. En primer lugar, tenemos que localizar la cadena principal de la molécula orgánica. Para nombrar a los alcanos hay que localizar la cadena principal, es decir, de la misma manera que hacíamos en los alcanos. La cadena carbona que tenga el mayor número de carbonos. En el caso particular de los halogenuros de alquilo, la cadena principal debe incluir el halógeno, debe incluir al grupo haluro. Como segunda regla tenemos que debemos numerar la cadena principal. Al igual que sucedía con los alcanos, una vez localizada la cadena principal de la molécula orgánica, hay que contar el número total de átomos. Se numera la cadena principal desde el extremo más cercano al halógeno para asignarle el menor número posible, como tenemos en el ejemplo de aquí. Si hay varios grupos halogenados iguales que se repiten en la cadena carbonada, se suele nombrar igual que en los alcanos, di, tri y tetra, etc., lo cual no influirá a la hora de ordenarlos alfabéticamente. En tercer punto tenemos que debemos añadir el sufijo de la cadena principal. Como el halógeno está situado en la cadena principal como un sustituyente, hay que nombrarlo en base a la nomenclatura del tipo de cadena principal. Alcano se le agrega el sufijo ano, el alqueno, eno y alquino, ino. Luego tenemos que identificar los radicales alquilos. O sea, debemos ver si en el compuesto se menciona otros grupos de alquilos y hay que ordenarlos alfabéticamente junto con su posición. Luego hay que nombrar los sustituyentes en orden alfabético, añadiendo la longitud de la cadena unida al último radical con una sola palabra. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo de aquí: 1 bromo, 5 cloro, 3 isobutil heptano. En la nomenclatura común se nombra el halogenuro como fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro, seguido del nombre del radical alquilo correspondiente y se le añade el sufijo -ilo, como tenemos en los ejemplos de aquí. Este compuesto de aquí en la IUPAC se conocería como clorohexano, pero en su nombre común sería cloro de N-exilo, según donde esté ubicado el cloro. Y así sucesivamente con los demás ejemplos.
Buenas tardes, mi nombre es Eileen Selene Bedor Román y mi tema es reacciones de sustitución SN1. Las reacciones de sustitución nucleófila unimolecular SN1 son un tipo de reacción orgánica en la cual un grupo saliente, generalmente un halógeno, es sustituido por un nucleófilo. Este proceso consiste en un mecanismo de dos etapas, el cual generalmente se presenta en sustratos que favorecen la formación de un carbocatión como intermediario. Estas reacciones unimoleculares que ocurren en dos etapas, donde el paso inicial es la formación del carbocatión, el cual es lento y determina la velocidad global de la reacción. En la segunda etapa, el nucleófilo ataca rápidamente al carbocatión generado previamente. La reacción pasa por dos estados de transición, uno antes y otro después de la formación del intermediario. Al disminuir la energía de estos estados de transición, se reduce la energía de activación de la reacción. La reacción proporciona un producto racémico. La racemización de la estereoquímica tiene lugar cuando un nucleófilo es capaz de acercarse al carbocatión, plano intermediario desde cualquier lado, así como ambos productos van a proporcionar estereoisómeros. Como ejemplo tenemos el reactivo 2-bromo-2-metilpropano, donde el intermediario va a ser el yoduro de sodio. El bromo va a ser el grupo saliente, el cual se va a separar de la reacción principal y donde se va a formar el carbocatión terciario. El yoduro, al ser un nucleófilo fuerte, va a atacar al carbocatión formando el producto principal. Mientras el bromo va a reaccionar al sodio, donde el sodio va a ser carga positiva y el bromo negativo, donde va a dar como subproducto al bromuro de sodio. Gracias. Buenas, soy Segundo Ortega y mi tema son reacciones de sustituciones SN2. Las reacciones de sustituciones SN2 y las de eliminación E1 y E2 son tipos fundamentales de reacciones en química orgánica. Sin embargo, en este caso nos vamos a concentrar exclusivamente en las reacciones de sustitución SN2. Estas que implican la transformación de un reactivo en otro con la participación de compuestos de carbono y átomos de halógenos, entre otros. A continuación explicaré cada tipo de reacción con ejemplos y sus diferencias. En las reacciones de sustitución SN2 o sustituciones nucleofílicas biomolecular son los siguientes. Los mecanismos o la SN2 es una reacción en la que un nucleófilo ataca un carbono unido a un grupo saliente. Por lo general es un halógeno o un grupo similar, sustituyendo en dicho grupo. En este tipo de reacciones la velocidad depende tanto de la concentración del reactivo y también de la concentración del nucleófilo. El ataque del nucleófilo ocurre en el mismo instante en el grupo saliente. Ocurre en el mismo instante en que el grupo saliente deja el carbono, lo que se denomina un mecanismo biomolecular. Esta reacción ocurre en una sola etapa, sin intermediados, y da lugar a una inversión de la configuración en el carbono atacado, lo que significa que si el carbono es quiral, la configuración cambia de R a S o viceversa. Aquí tenemos un ejemplo y esto es lo que se demuestra. Muchas gracias, espero que les haya gustado. La reacción de eliminación es una eliminación unicelular, que son un tipo de reacciones orgánicas en la que un grupo saliente, habitualmente un halógeno, se elimina por el sustrato junto con un hidrógeno vecino para formar un doble enlace al ciano, que es un proceso de dos pasos que ocurre a través de un carbocatión intermedio. La eliminación del E1 ocurre como por ejemplo un etanol de base débil y un nucleófilo débil le reacciona a un alquino como el proturo del terbutilo.
que en este caso el ataque nucleófilo está impedido por un grupo que rodea el carbono central, por lo tanto el alcohol actúa como base, abstrae uno de los hidrógenos del grupo metilo exteriores. Los pasos de este mecanismo son los siguientes. Como primero son la formación del carbocatio, que es el ion de bromo, que es un buen grupo saliente que forma con su salida un carbocatio que se establece por la interacción con un disolvente protótipo, alcohol. En este paso es un proceso lento. Ataque, como segundo tenemos el ataque básico, que a uno de los hidrógenos presentan en uno de los carbonos vecinos, el carbono con carga la succión de un hidrógeno de un carbono vecino que da lugar a la formación de un doble enlace carbono-carbono. Y aquí tenemos eh, ejemplo, que aquí se da el paso 1, que es la formación del carbocation, y el paso 2, que son ataques básicos de disolución, de disolvente, de reacción